señoras y señores, es nuestra experta en neuropsicología, es Zaida Estévez. ¿Cómo estás, Zaida? Hola, Roberto, muy bien. Qué bien todo, ¿no? Está lloviendo. Esto, la lluvia también nos afecta psicológicamente, sí, ¿no? La lluvia y sobre todo el tiempo así como nublado, con ambiente eléctrico y demás. Si no claro. afecta. Es verdad que cuando no llueve, llevamos 100 y pico días sin lluvia, en un principio la lluvia es como algo exótico y algo positivo. Pero claro, si está lloviendo muchos días, no vemos el sol, nublado, no podemos salir de casa. Claro, esto también. No podemos salir como de forma cómoda, ¿no? Porque podemos, claro. Sí. Si no, los ingleses no vean. Ya ves. Pero bueno, estamos en Málaga, es una ciudad donde llueve y los niños no van al cole muchas veces, ¿eh? Hay familias que todavía tienen eso ahí como... Y anulan muchas consultas los días de lluvia. Sí. En fin, bueno. Oye, y otra pregunta que te quería hacer antes de... Hoy vamos a hablar del aburrimiento en un momento con Zaida Estévez, pero otra pregunta. Estábamos hablando antes... No sé si tenemos por ahí, Álvaro, el recorte de dos jóvenes este fin de semana en un pantano, estaban haciendo senderismo, 4 jóvenes, 4 hombres empiezan a acosarlas, a agredirlas, a insultarlas, terminan tirando las piedras y ellas acaban intentando huir a través del embalse, ¿no? Del pantano del Limonar. Y hablando de esto con Fina Villena me decía, ella que es abogada, me decía... Nosotros notamos que hay más agresividad en la sociedad, que hay más violencia. ¿Tú también lo notas desde tu gabinete? Sí. También notamos ese incremento de gestionar una emoción desagradable de una forma con energía alta, como por ejemplo agresividad y violencia. Ya, o sea que... Baja el nivel de tolerancia y aumenta la agresividad. ¿Y puede ser que la pandemia fuese ahí un punto de inflexión? Bueno, pues no sé si solo por eso, pero seguro que influyó. Influye. Claro. En fin, sabíamos de todas maneras que iba a traer consecuencias todo lo que hemos vivido en los últimos años. Dicho esto, con Zaida Estévez cogemos un tema y lo diseccionamos desde un punto de vista que tiene que ver con la neuropsicología. Y hoy queremos hablar de un tema que a mí me encanta y además he tenido la oportunidad de escribir este fin de semana en La Opinión de Málaga una columna al respecto, que es sobre el aburrimiento. Sí. Me copié de ti, digo, uy... ¿Cómo que te copiaste? Me copié de ti, digo, uy, qué bonita la columna que da, esto es interesante para abordarlo, porque a mí también me gusta mucho ese tema del aburrimiento. Claro, vale. La primera pregunta siempre es la misma, es ¿qué es exactamente el aburrimiento? El aburrimiento lo podríamos definir como una sensación incómoda o más tirando a desagradable, pero realmente una emoción que deriva de la tristeza. Ajá. Y se ocasiona cuando la persona siente que ha perdido algo. Puede ser, por ejemplo, que ha perdido el interés, que ha perdido la curiosidad o que ha perdido la alegría o sensaciones de satisfacción. Ya, pero yo pienso, por ejemplo, como lo tengo cerca, reflexionando para la columna de este fin de semana, yo recordaba cuando éramos pequeños y nos aburríamos de pequeño, ¿no? Y eran, yo qué sé, esas tardes larguísimas de verano o mañanas larguísimas de verano, donde hacía mucho sol y no salías de casa, o los viajes en coche, que eran tremendamente aburridos, escuchando de fondo Radio Nacional de España, o por ejemplo, los días de lluvia en el colegio, ¿no? Donde no había recreo. Yo no tengo ya la sensación de aburrirme, y no sé si ese aburrimiento de niño surgía de la tristeza. Claro, surge de la sensación de haber perdido algo, haber perdido el interés, haber perdido la curiosidad o haber perdido la alegría de estar inmerso en una actividad. Por ejemplo, en el coche, pues cuando se acaba la conversación o se acaba el juego que tú llevas o se acaba el interés por mirar el paisaje, emergería lo que es la sensación de aburrimiento. Pero acuérdate que hablamos que de pequeños tenemos una sensación del tiempo, la cronocepción también está alterada. Es verdad. Y el aburrimiento, que es una emoción desagradable, hace que esa percepción del tiempo sea más larga todavía. Ya. O sea, que a lo mejor no era tan larga. Exacto. Pero Seguro nosotros, de pequeños, no era tan larga. Que nos aburríamos muchísimo. Oye, una de las cosas que me planteaba yo este fin de semana es, y le preguntaba a la gente, ¿hace cuánto no se aburren ustedes? Porque esto me lo preguntaba yo antes de ponerme a escribir la columna sobre el aburrimiento. Decía, ¿hace cuánto tiempo no me aburro? Y digo, es que no me aburro nunca. Siempre tengo algún estímulo, algún aliciente, algo, entretenimiento, una oferta para no aburrirme. No sé si esto es bueno o malo. Pues tiene su parte buena y su parte mala. Es un poco como todo. Habría que tener un equilibrio, porque dentro del aburrimiento existen varios tipos de aburrimiento. No todo es aburrimiento. Vale, ahora me contestes. Claro. ¿Tipos de aburrimiento? Sí, es que hay 5. ¿5? 5 tipos de aburrimiento. Ostras, venga, va, el primero. Mira, de hecho, eso se descubre porque hay 2 escalas que miden el aburrimiento.
La primera escala se creó en el año 1986, y la segunda se ha creado en el 2008. Es cierto que no son escalas que estén en español y accesibles, pero son escalas que están formuladas en inglés. Bien. Y gracias a esas escalas, pues se sabe que hay 5 tipos. 5 tipos de aburrimiento. De los 5, lo más interesante sería el primero, que se llama aburrimiento indiferente. Sería que a la persona le da igual aburrirse, de hecho lo busca y lo necesita para desconectar y relajarse. Ese sería el aburrimiento saludable. Vale. Vale. Ese aburrimiento a lo mejor de fin de semana, ese aburrimiento de vacaciones, que de pronto dices, no quiero hacer nada. Que lo necesita, además lo disfruta. Claro, que me sobrevuele el tiempo, ¿no? Que me da igual. Sí, ese sería el nivel de aburrimiento más saludable. Vale. En el otro extremo tendríamos el aburrimiento apático, que es el que suele aumentar la sensación de hostilidad y es el que está relacionado con mayores dificultades emocionales y de comportamiento. La parte negativa del aburrimiento sería que en adultos sabemos que estimula lo que es el consumo de sustancias, la conducción temeraria, el juego o apuestas online y además las compras compulsivas. O sea que este aburrimiento es el peor de todo, ¿no? Porque te lleva a buscar salidas de emergencia, digamos. Sí, ¿no? sí. Y claro, y al final, si consumes alcohol, aumenta enfermedades cardiovasculares, suceden una serie de acontecimientos un poco más desagradables que, si son continuados en el tiempo, puede llegar a prever. De hecho, hay un estudio muy interesante en Londres de los años 80 que cogieron a 3.500 personas, o sea que es una muestra bastante significativa, entre 35 y 55 años. Midieron sus niveles de aburrimiento y 2 décadas después se dieron cuenta que las personas que se aburrían más tenían el 37% más de probabilidad de fallecer de forma prematura. ¡Wow! 37%. Vale. Claro, estaría relacionado con el aburrimiento apático. Claro, ese negativo, ese aburrimiento. Claro, yo lo que me planteaba en la columna de este fin de semana, que la podéis leer, la opinión de Málaga, es el aburrimiento primero, ¿no? Es decir, tener momentos donde desconectes de todo el ruido, te aburras un poco y normalmente cuando te aburres suelen surgir ideas, suele ser más creativo, suele ser un poco más... Ese aburrimiento es muy interesante para la salud mental, también para la salud física, porque entre otras cosas te ayuda a organizar tu historia de vida, a plantearte si estás trabajando en base a las metas que tú tienes, digamos que ayuda a ordenar el pensamiento y una vez tienes hecho eso, digamos que también sería como la primera fase, el aburrimiento primero ayuda a organizar lo que ya hay. Y pasaríamos luego a una segunda fase, a la que si el aburrimiento indiferente, que es el saludable, sigue su curso, entraríamos ya en la parte de la creatividad. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi nivel de vida o qué meta me puedo establecer para ese tipo de análisis? Hay como una visión científica del aburrimiento y hay como una visión más popular, ¿no? Sí. Digamos. Además es muy gracioso porque hay congresos sobre eso. ¿Ah, sí? Investigando ayer tarde, dije, esto se lo tengo que contar a Roberto. Pues el último congreso internacional se hizo en 2017 en Varsovia, donde acuden diferentes expertos científicos a hablar sobre ventajas, desventajas, estudios y recopilaciones sobre la sensación de aburrimiento, porque no olvidemos que es una emoción y por tanto interesa mucho a los científicos. Y luego hay otros más populares, que hace 7 años se hizo el último, y ese pues muy curioso, incluso a lo mejor sería interesante acudir a uno, porque en ellos se lo toman con una clave de humor y se dedican a debatir de temas muy aburridos, como por ejemplo, había entre los temas del día debatir sobre el sonido de las latas de refresco, debatir sobre las líneas amarillas de las carreteras o sobre los tipos de tostadas. Claro, está muy bien, son debates muy aburridos, es de lo que se trata. Y es curioso que se trate desde ese punto de vista de la doble vertiente, la más popular y la científica. Vale. O sea, no me imaginaba yo que había Congreso Internacional sobre el Aburrimiento y acuden ahí los gurús del aburrimiento a hablar, supongo, en conferencias muy aburridas. Sí, de hecho, uno de los temas de la científica, de la conferencia científica de Varsovia, era: Siri, ¿estoy aburrido? O sea, que como pregunta, sí. Vale, fíjate que se celebra en Varsovia, que si fuese guay se celebraría a lo mejor en Punta Cana, República Dominicana, ¿no? Pero claro, un congreso del aburrimiento en el Caribe no funcionaría igual. Vale, claro, hay expresiones como me muero del aburrimiento, ¿no? Esto... Es interesante, no sé si derivará directamente... La parte negativa, digamos, ¿no? Del estudio de los años 80, que te comentaba antes, pero está relacionado en cierta población y sobre todo ya adultos con un índice de mortalidad más elevado. Claro, es lo que estabas diciendo antes, ¿no? De alguna manera esa expresión popular
es verídica, ¿no? Sí. Si te aburres mucho, excesivamente, ese aburrimiento negativo o tóxico, en fin, los que se aburren más se mueren más. Claro, porque consumen más sustancias nocivas y al final acaban falleciendo antes. Ya. En los adultos es más difícil de gestionar ese aburrimiento apático. Madre mía. O sea que a tope con ese aburrimiento en positivo, Sí. de vez en cuando. El indiferente, que te ayuda a Desconectar. organizar tu mente, a organizar tu vida, incluso te plantea retos a futuro porque aumenta la creatividad, Sí. y es el que tendríamos que estar favoreciendo ya desde la infancia. Vale. Porque claro, Roberto, al ser una emoción y una sensación un poco desagradable, ¿qué ocurre si los peques evitan siempre esa sensación porque están distraídos con la tecnología? Pues lo que ocurriría es que llegan a ser adolescentes o a ser adultos en los que no aguantan sensaciones desagradables, sensaciones negativas. Claro. Eso realmente es preocupante porque, como decíamos antes, aumentan las conductas agresivas cuando yo no tolero estar triste o estar aburrido. Toleras peor la frustración, ¿no? Sí. Claro. Vale, entonces también podemos aconsejar a papás y a mamás que si tu hijo se aburre un rato, tampoco pasa nada. De hecho, sería Tampoco bueno, pasa nada. sería bueno que se aburra un rato. Vale. Si yo lo pudiera prescribir, media hora de aburrimiento a la semana. Vale. Está bien. Claro, como es la frase esa de, mamá, me aburro, pues cómprate un burro, ¿no? Sí, hay muchas modalidades de esa frase, Sí, ¿verdad? en mi casa se dice eso, pero confrontándolo con amigos me dicen que también cómprate un mono. Sí, ¿Ah, sí? también lo escuché. Vale. Yo lo que propongo es, igual que hay coaching y youtubers de cualquier cosa, yo estoy planteándome hacerme un youtuber del aburrimiento y ser el nuevo Rubius del tedio, del Sería hastío. interesante. Estar ahí, hablar muy lento, poner música muy aburrida, hablar de temas aburridísimos y la gente que se aburra conmigo a través de YouTube. Incluso puede ser un formato de televisión. Yo ahí lo dejo para la dirección de la cadena. Vale, espero que no haya sido aburrida esta sección, también te digo, ¿eh? Yo también lo espero. Yo intento siempre que sea interesante. Sí. Yo creo que lo ha sido, ¿no? Espera un momento. Equipo, para mí es como la primera prueba. Equipo, ¿ha sido interesante la sección con Zaida? Sí. Me dicen que sí, están moviendo la cámara como un sí. Vale, Zaida Estévez es nuestra experta en neuropsicología y podéis buscar a Zaida en todas sus plataformas de internet, YouTube, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? ¿Quieres decir algo más, querida amiga? Pues nada, que estoy deseando aburrirme también. Sí, yo también. Yo tengo unas ganas ya de que llegue agosto para aburrirme del todo. Cuídate mucho, Zaida. Igualmente.